Rolando, por favor. Muchas gracias. El tema que me planteó Julio para desarrollar se llama La sociedad en el socialismo, sus límites y el contraste que tiene con la democracia. Trataremos de hacer una definición del socialismo en su comienzo. El socialismo es en esencia un modo de organizar la sociedad y las actividades económicas, así como una teoría política que tiene como objetivo alcanzar el poder en los países al efecto de cambiar el Estado establecido en la democracia y cambiarlo de la propiedad privada a la propiedad que ellos llaman estatal o colectiva. Así también en el socialismo ellos incluyen que esa sociedad se encarga también de todos los bienes producidos en su país o territorio, así como la distribución de esos bienes también, a quién y cómo se les va a repartir. Ellos pretenden un concepto de libertad, de igualdad, pero en principio ya después de tantos años, el año 17 en que toma el poder el partido bolchevique con Lenin en Rusia, hasta el día de hoy, ya se ha demostrado de que siempre es una élite que ha desplazado a otra élite, pero de otras características, y ellos toman el poder y después criticaron a los capitalistas, criticaron a los latifundistas, a los industriales, a todos, que todos participaban de la explotación obrera, y al final ellos se convierten en los peores enemigos de los trabajadores, de los campesinos, de toda la población de un país o territorio. Pero ese sistema totalitario es mucho más que eso. Este sistema totalitario se hace presente en todos los ámbitos de la vida de la sociedad en que se implanta. Impone la uniformidad en las costumbres, en la educación, en la cultura, en la familia, todo. Si queda algo, también ellos lo incluyen. El control es absoluto. Ni siquiera los siervos de la gleba sufrieron de los reyes y de los señores feudales tamaño control. Ellos quieren saber, y si pudieran, hasta lo que usted está pensando. Incluso, importante, ellos incluso utilizan el lenguaje cambiando la semántica. Eso lo realizan como parte de un proceso de la iniciación a la adaptación al contenido y significado de las palabras en la sociedad socialista que ellos pretenden construir. Y que de ahora en adelante nosotros no decimos ¿qué tal está, señor fulano? No, compañero, empezando por ahí. Y si al principio algunos se equivocaban y decían todavía señores porque era la costumbre de nosotros, todos hacen así, lo miran. O sea, usted está, o usted se adapta o usted perece. Y de todas maneras entre ellos se perece fácilmente. Pero trataremos de ver cómo es que comenzó este asunto del socialismo. Los primeros pensadores socialistas en la antigüedad trataron de prefigurar una sociedad en que fuera una sociedad perfecta,
una sociedad en que había armonía, trabajo, paz, concordia entre la población o la comunidad que se encontraba. Pero una cosa interesante que los deslindaba de estos nuevos socialistas es que ellos pensaban que todo eso se debía realizar precisamente de esa manera, en concordia y pacíficamente, porque sería el resultado del acuerdo y de la decisión de los propios ciudadanos o pobladores de que gustarían de ese sistema en que tendrían ellos garantizado equitativamente lo más posible todas las necesidades cubiertas, tendrían ratos para el ocio y no tendrían los inconvenientes de otras sociedades donde las diferencias eran grandes. No habría ricos, pero todos al menos tenían lo necesario para vivir y disfrutar de la vida. Esos socialistas, les voy a mencionar algunos. Por ejemplo, uno de los más antiguos, Platón, escribe un ensayo que él le llama La República. Posteriormente también un italiano, Campanella, escribe La Ciudad del Sol. Esa ciudad del Sol se desarrollaba en una isla y fue allí donde él fue conformando ese ambiente que ya hemos explicado anteriormente y que todos disfrutaban y vivían una vida tranquila, de trabajo, pero de remuneración, y no habían desigualdades entre los hombres. Lo mismo que Platón, que también prefiguraba ese tipo de sociedad que no existía, que ellos habían creado una sociedad perfecta, que eran las aspiraciones, parece, de los pensadores de esa época, al ver a veces el grado de miseria o de guerras o de enfermedades. Era una época bien dura y al menos ese sueño de que todo pudiera ser mejor los hizo hacer esos escritos, a ver si de alguna forma se empezaba la sociedad a realizarse. Uno de ellos, Tomás Moro, le puso por nombre a su ensayo, a su escrito, Utopía. Pero sin embargo, ya en el año, serían como el 48, pero bueno, a mediados de los 1800, ya en esa época, habían otros que también se consideraban socialistas. Creo que fue Blanqui el que primero utilizó el término de socialista utópico, pero se popularizó grandemente cuando los escritos que hizo Carlos Marx, sobre todo, y Federico Engels, que era su amigo y a su vez su mecenas. Esos tres hombres, Blanqui, Carlos Marx y Federico Engels, decidieron desentenderse de esos socialistas. Entonces, utilizando el ensayo de Utopía de Tomás Moro, le dijeron: estos son socialistas, pero socialistas utópicos. Ellos hablan de una realidad que no existió, que no existe, porque la misma palabra utopía de alguna manera reflejaba un lugar que no existe. Así era el sentido de la palabra. Pero nosotros somos socialistas científicos. Realmente, quizás sea porque mis grandes conocimientos son pocos, pero revisando un poco el trabajo de esos socialistas científicos, no le veo mucho para ponerle ese término de que el socialismo es científico, porque sería entonces una cosa exacta, precisa, demostrable, no algo que fuera aproximado o salido también, igual que de los socialistas utópicos,
de las ideas que ellos tienen sobre la sociedad. En el caso de Carlos Marx, el propio Engels en un relato cuenta que había notado que ya en los trabajos de Carlos Marx él había hecho dos grandes descubrimientos científicos. Y esos dos grandes descubrimientos científicos, uno de ellos era la concepción del materialismo histórico, o sea, la concepción ya material de la historia, desde otro ángulo filosófico. Pero realmente lo que tuvo quizás un poco de más conocimiento o interés por el público o los trabajadores fue el segundo gran descubrimiento científico, según él, que fue el concepto que él le llamó de la plusvalía. La plusvalía básicamente se considera como la parte no pagada de lo que produce el trabajador. Quiere decir que los trabajadores reciben un salario, pero ese salario que ellos perciben no se compadece con la cantidad de trabajo producido por ellos. O sea, ellos producen un valor superior al salario que le están pagando. Carlos Marx dijo, esta diferencia se la apropia el empresario, el capitalista. Y eso le pertenece en proporción al trabajador, que él está viendo que no opina eso. De ahí salió la concepción entonces de la palabra explotación capitalista. Más adelante, cuando la revolución bolchevique del 17, ya un pensador, no como Carlos Marx, sentado por horas y por años, quizás en los sótanos de la biblioteca de Londres, haciendo estudios y escribiendo, surge Lenin. Pero Lenin no se dedica a pensar en las bibliotecas. Es un revolucionario, él sabe creer y tiene decisión y piensa que las cosas hay que resolverlas de otra manera. Pero él quiere justificar también, de cierta forma, los motivos que tiene. Y entonces él regresa a los dos descubrimientos grandes científicos de Carlos Marx y dice, sí, esos dos descubrimientos fueron importantes, pero yo he hecho un tercer descubrimiento científico, dice Lenin. Y ese tercer descubrimiento científico es el papel histórico mundial que tiene el proletariado en la creación de la sociedad socialista. O sea, él no dice que ese es el deseo de ellos, que es la razón de ser de su partido, o los motivos que lo inspiran a él a cambiar la sociedad. No, él dice más. Él dice que ese fue el tercer gran descubrimiento y él lo basa en la teoría marxista, según él, de la concepción materialista de la historia y en el concepto de la plusvalía, que en definitiva es una usurpación de parte del trabajo creador de la clase obrera, que es la plusvalía, la que se queda el empresario. Eso no lo voy a tratar aquí porque sería un tema un poquito más largo, pero en realidad no es tan así, porque también el empresario, aparte de ser un trabajador también, quizás no más físico, pero también es un trabajador que ha creado una empresa, que tiene que estar pensando en ella, no la puede dejar así ahí al lado, todos los días está pensando en cómo funciona, si todo está bien.
tiene que resolver los materiales, saber que las maquinarias funcionan, tiene que buscar y acumular dinero para la depreciación de esas maquinarias, y por consiguiente se ve que también el empresario tiene gastos y también él tiene necesidad o justamente de percibir alguna cantidad por su trabajo intelectual que ha hecho posible esas fábricas donde hay tantos trabajadores que perciben ese salario. En esta sociedad socialista, donde los medios de producción pertenecen al Estado, en el socialismo es el único distribuidor de los bienes y productos de esa comunidad o país. Y si lo miramos y lo comparamos con los monopolios que aquí a veces le llaman de la electricidad o de compañías telefónicas, o ahora que estamos en la época esta digital de las grandes compañías como Facebook y Google, etcétera, que les dicen que hay que ver qué hay que hacer con ellas, porque son un monopolio. Pero ¿qué monopolio más grande hay realmente? Y hubo en país más poderoso, o más poderoso no, pero más grande en territorio del planeta Tierra, que fue Rusia, que le denominaron ellos la Unión Soviética. Pero ellos tenían el control de todo ese país, 22 millones de kilómetros cuadrados. No es para dejarlo al lado. Ellos convirtieron todos los medios de producción en manos del Estado. Ese Estado estaba en manos de una élite. Esa élite creó un partido para explicarle a veces lo inexplicable a la clase proletaria. ¿Y por qué ese monopolio entonces no podemos decir que, como ellos le llaman, que es el principio de la distribución, que al tiempo todo estará regresando quizás a la sociedad utópica de Tomás Moro, de Campanella o de Platón, a las cuales ellos desdeñan, pero en el final lo que le están ofreciendo es algo que no existe y que no existirá tampoco. Ese sistema que todavía desdichadamente funciona, y lo vemos en China y otros lugares, está conocido como capitalismo de Estado. Se acabó. Yo sé que suena medio tiránico, pero es como único podemos garantizar la parte que yo creo que va a ser más interesante, y eso es por medio del intercambio con ustedes, el conversatorio y el conocimiento de ellos es lo que lo va a hacer vibrar, porque este es un tema que nos da gran inquietud a los que amamos la libertad, y estamos viviendo justo en la campaña que se inicia ahora en los Estados Unidos, pues estamos viendo cómo se utilizan conceptos y el engaño como si fueran merengue en un colegio. Yo creo que la ciudadanía tiene que estar preparada para eso. Armando Rivas nos va a hablar de la propiedad privada y el Estado de Derecho y su papel en el capitalismo. Y nos damos cuenta que todo esto está completamente ausente en el modelo socialista. Gracias, Armando.